Bien, hoy empieza algo que nunca pensé que haría, y es que voy a empezar mi propia teoría general, pero no esperéis que lo haga como la mayoría de gente, haciendo solo un vídeo, intentando explicar todo, un vídeo de 2 horas, cosa que bueno, lo del vídeo de 2 horas ya sabéis que me gusta bastante, por algo tengo unos cuantos en el canal, pero no esperéis que lo haga de la misma manera. Yo simplemente lo que voy a ir haciendo es analizar ciertos aspectos de los temas más generales, más importantes de todo lo que es One Piece y comentar las ideas que yo tengo en la cabeza, estén más argumentadas o menos argumentadas, y de esta manera pues iremos rellenando con mis teorías sobre los mayores misterios barra huecos que pueda haber en toda la obra de One Piece. Y en el día de hoy pues lo voy a iniciar hablando un poco de qué creo que en realidad son tanto las armas ancestrales como las frutas del diablo. Importante decir que en este vídeo no voy a teorizar sobre qué pueden ser las armas ancestrales, porque esto es algo que puedo hacer en otro vídeo, y tampoco voy a profundizar demasiado en otros temas relacionados a las Akuma no Mi. Simplemente voy a deciros cuáles son los propósitos principales de estas creaciones, tanto de las frutas del diablo como de las armas ancestrales, y por qué creo que la comunidad de One Piece está completamente errada en todo lo que es la relación que tienen estos artefactos, por llamarlo así. Bien, empecemos con las armas ancestrales. ¿Qué son las armas ancestrales? Bueno, como su propio nombre indica, son unas armas que provienen de hace muchísimos años. No tenemos todavía una fecha clara para decir vienen de este día a este año a esta hora fueron creadas, pero sí sabemos que son armas que se han pasado a lo largo de unos cuantos siglos durante todo el mundo de One Piece, y que parece ser que algunas incluso, como lo puede ser Poseidón, pueden ser ciertamente hereditarias. Sabemos que estas armas tienen el poder, en principio, de ser capaces de destruir el mundo. Sabemos que estas armas son de lo más importante de One Piece y que lo van a ser tanto como puede ser para el siglo vacío como para la creación de las futuras tramas más importantes del final de la obra de One Piece. Las armas ancestrales son 3, son Poseidón, Plutón y Urano, que me la agarras con la mano. ¿Cómo me gusta decir la rima esta? O al menos en principio son 3, ya sabemos cómo es Oda, y bueno, pues que nos meta una cuarta arma ancestral o una quinta o una sexta no me sorprendería nada. Vamos a ver, en principio yo creo que hay 3 y punto, pero bueno, una cuarta arma ancestral por ahí escondida que no se había mencionado, qué tal, bueno, ya sabemos cómo es Oda, pero bueno, a día de hoy, cuando estoy grabando esto, se supone que hay 3. Tampoco me afecta mucho a la teoría, porque ya vais a ver que haya 3 o haya 10, pues van a ir por el mismo camino. Bien, como he dicho antes, todo lo que sabemos de estas armas ancestrales son suposiciones. Quitando el arma de Poseidón, que parece ser que podemos entender un poquito más, el resto son todo suposiciones, puesto que no hemos visto todavía las armas ancestrales al 100%, no hemos visto su funcionamiento, no sabemos exactamente cómo funciona, y sí que podemos tener ciertas ideas, como puede ser la misma Poseidón, que sabemos que es Shirahoshi, siendo capaz de manejar a los reyes marinos, como se supone que Plutón puede ser una especie de barco, y como podemos saber también que parece ser que Urano podría ser el arma esta que se usó en Lulusia y todo el tema, o al menos que pueda tener mucha relación con esta. Pero claro, nada de esto lo sabemos al 100%, y nada de esto pues tenemos claro y podemos afirmar con total solidez como para decir que esto es así y que no se va a mover de ninguna manera, que simplemente esto es lo que hemos visto en la obra y ya está. Y yo he de decir pues que creo que Oda nos está intentando trolear. Lo primero de todo, el primer argumento un poco de lógica para usar en este momento, pues sería algo tan sencillo como que estamos hablando de Eiichiro Oda y estamos hablando de uno de los grandes misterios de la serie. Vamos a ver, estamos hablando, como digo, de las armas ancestrales, son uno de los grandes misterios, como he dicho al principio, y Oda en principio parece ser que ya nos ha dado bastantes pistas para saber qué son las 3 armas ancestrales, cómo funcionan y todo esto. Por lo cual, pensando un poquito, a pesar de que estamos muy avanzados en la historia, en el momento en el que se nos revelen las armas ancestrales, pues no deberían sorprendernos mucho. Deberían sorprendernos un poquitín el poder que tengan, pero ya está, más o menos se supone que lo sabemos todo. La de Shirahoshi en principio ya la sabemos. La de Plutón, pues un barco que puede incluso desintegrar islas o algo así y tal, y que sí, muy bien, pero bueno, en principio lo sabemos. Y también recientemente se supone que sabemos que puede ser el arma de Urano, que es el arma esta que usó Im o algo muy relacionado por el estilo. Por lo cual, en un principio, tú verías esto y dirías, oye, pues ya está, simplemente son estas armas, deben tener un poco de explicación y ya está.
Pues yo creo que Oda está escondiendo algo más. Se me haría bastante raro que Oda, utilizando estos misterios tan importantes para la serie, pues ya nos los haya dado en la boca un poquito para que lo probemos y que ya pues cuando enseñen la sorpresa final nos sorprenda a mucha gente. Por lo cual yo tengo la teoría de que detrás de toda esta fachada que ha montado el mismo Oda de estas mismas armas ancestrales hay algo detrás, sobre todo en tema de historia, que es muchísimo más importante que las mismas armas ancestrales. Y es que creo firmemente que las armas ancestrales no son armas, solo son ancestrales, porque bueno, si vienen de hace tiempo son ancestrales, vamos, eso es innegable, eso ya es un hecho. Pero yo pienso sinceramente que no son armas. Pienso que Oda nos ha engañado, pienso que One Piece nos ha engañado y pienso que nos intentan colar que son armas. Y sí, ya sé que muchos vais a decir, Feira, ¿qué estás diciendo? Calma, calma. Primero de todo os voy a explicar qué creo que son las armas ancestrales y luego también os explico por qué creo que han pasado a llamarse armas y por qué se cree que son armas en todo esto. Bien, según yo, las armas ancestrales son algo demasiado simple y algo que supongo que habréis escuchado más de una vez, y que son simples artefactos, máquinas, personas, dones que la única función que tienen es cumplir un objetivo. El objetivo que tienen que cumplir ya lo explicaré en otro vídeo, pero las armas ancestrales que conocemos, yo teorizo y estoy bastante seguro de que la función con la que fueron creadas o con la función que nacieron fue simplemente para cumplir un objetivo. La única razón de su existencia es llegar a en un futuro poder cumplir un objetivo. Sabemos que son tres cosas que tienen un poder inhumano y que tienen unas características que son de locura. Tenemos lo que parece ser Plutón, que es capaz de borrar islas de un disparo. Sabemos lo de Urano, que borró a Lulusia del mapa también de un disparo. También sabemos la misma Shirahoshi, que es capaz de manejar a los reyes marinos, los cuales controlan todo lo que pasa en el mar. Y en principio, pues tú los ves y dices, es completamente lógico que sean armas. Bien, pues yo pienso que no. Pienso que todo esto fue creado para poder llegar en un futuro, en un momento concreto, a poder hacer algo. Pero que ese algo no va implícitamente con el motivo de hacer daño, de destruir o de hacer algo como un arma o una guerra o algo así. Creo que esto es algo que a lo largo de los años se ha metido un poco en la cabeza de las personas. Y es que pensándolo fríamente, tiene mucho sentido que con los años se hayan pasado a llamar armas ancestrales. Vamos a ver, sabemos perfectamente que las armas ancestrales en One Piece no es algo que esté, digamos, a información de todo el mundo. Muy poca gente en el mundo conoce sobre las armas ancestrales y los fans de One Piece pues se nos ha metido un poquito en la cabeza como que esto de las armas ancestrales es bastante sencillo y bastante conocido pues porque nosotros lo conocemos, pero la gente en el mundo de One Piece no tiene ni puñetera idea. De hecho, probablemente les menciones un arma ancestral y no sepan ni de lo que estás hablando. Así que esto se podría considerar como algo como una leyenda o algo así y tal. De hecho, prácticamente no hay información sobre estas armas ancestrales debido a que la poca información que había estaba en la biblioteca de Ohara, que sabemos que quemaron y posteriormente llevaron los libros a Elbaf, y el resto de información quedarán algunos poneglyph que a día de hoy, pues quitando Robin y algún personaje extra que debe quedar por allí, nadie puede leerlos. Por lo cual no debe haber casi información sobre las armas ancestrales y debe ser muy difícil de encontrar, por lo cual, a lo largo de los años, si se ha mantenido todo este rumor o leyenda de las armas ancestrales y existen algunas pocas personas que hayan oído hablar de esto, aun sin haber leído un libro o haber leído un poneglyph, probablemente sea porque se ha comunicado a través de el medio de información más viejo de la historia, el boca a boca. Y es que esto para mí es algo que tiene muchísima lógica. Creo que es posible que ciertos personajes de One Piece que les suenen las armas ancestrales lo hayan transmitido a través de una leyenda. Y es que creo que esto es algo bastante común y bastante lógico. Pongamos que el tatarabuelo de quien sea oyó hablar de las armas ancestrales o las vio, se lo contó a su nieto, el otro se lo contó a su hijo, el otro a su otro nieto, y de esta manera pues las leyendas se van manteniendo como eso, como leyendas, como cosas que has escuchado de niño, como cosas que te han contado, pero al no haberlas visto y al haber pasado tantísimos años, pues poco a poco van perdiendo esa esencia, esa realidad y van distorsionándose un poquito hasta llegar al punto de que tú pienses que simplemente son leyendas o incluso simplemente mentiras o incluso un mismo cuento. Pero claro,
¿Qué pasa cuando la información pasa a través de tantos años y a través de tantas personas? Pues que la información poco a poco se va distorsionando. ¿Sabéis el juego este del teléfono roto, no? Que se pone en un círculo de personas, uno dice una frase y va pasando de persona en persona hasta que le llega a la misma. La frase que llega pues nunca es la misma. Pues algo así es lo que estaría pasando a través de tantos años. Y es que, vamos a ver, pongámonos un poco en la situación. Pongamos que estamos en el mundo de One Piece, pongamos que estamos en el siglo vacío y pongamos que vemos las armas ancestrales y todo esto. Entonces vemos, sabemos lo que significan, sabemos el significado real, sabemos que la intención de estas armas o la función que tienen es eso, cumplir una función para que pase algo en un momento concreto y se lo contamos a nuestro nieto. Explicamos esto, tal, no sé qué, y les hablamos esto, de que son cosas de gran poder que quieren cumplir una función. Pues la otra persona, el nieto, cuando se lo vaya a contar a su otro nieto en un futuro, pues le contará eso, que son cosas de gran poder, que bueno, que tenían que hacer algo. Y cuando vuelva a pasar al siguiente, ya le dirá que son cosas de gran poder. Y el otro, cuando se lo tenga que contar al otro, pues le acabará diciendo que son armas muy poderosas. Y de esta manera pues se quedará el nombre de armas ancestrales. Esto es lo que pienso yo que ha pasado con las armas ancestrales y tiene mucha lógica. Como digo, estamos hablando de una princesa sirena que es capaz de manejar los reyes del mar, de un barco que es capaz de borrar islas de un disparo y de un arma voladora que es capaz de destruir y neutralizar islas en un momento, en un fogonazo. Es obvio que se le va a llamar armas si alguien tiene un mínimo conocimiento de estos a día de hoy, ya que si lo ves de primeras piensas eso, que son armas ancestrales y piensas enseguida que pueden ser para destruir el mundo. Por eso yo creo que este es el verdadero significado de las armas ancestrales, que las armas ancestrales como nombre sí tiene sentido a día de hoy, pero que realmente no son armas, realmente fueron creadas o nacen con un motivo tan simple como cumplir una función. Pero lo que pasa es que a lo largo de los años y del gran poder que contienen, que eso es cierto que contienen un gran poder, pues la información se ha ido distorsionando y se han convertido, entre comillas, en esto, armas ancestrales. Pero para nada son creadas con un ámbito o un propósito de guerra. Y esto va muy relacionado también a lo que tengo que comentar de las frutas del diablo. Y es que bueno, vamos a ver lo de las frutas del diablo porque también es muy interesante. ¿Qué son las frutas del diablo? Creo que tampoco hace falta explicarlo demasiado. Son unas frutas que tienen una forma extraña que tú, al morderlas y digerirlas, pues obtienes ciertos poderes. Ya sea el de controlar fuego, el de volverte una chaqueta, el de controlar la nieve, el de volverte de diamante, el de hacer que ella te quiera. Bueno, de esa no hay fruta, pero bueno, podrían inventarla. Vale, vamos a ver, sabemos que son las frutas del diablo. Sabemos los tres tipos que hay, que son, bueno, tipo Zoan, tipo Logia y tipo Paramecia. Luego dentro de cada estas hay subtipos y bueno, ya sabemos cómo funciona todo esto. Y vamos a ver, hay que hablar de qué se supone que son estas frutas. Aquí, bueno, en el mundo de One Piece sí que es cierto que no se tiene del todo claro, pero parece ser que son unas frutas que vienen desde hace muchísimo tiempo atrás y hay varias teorías. Está el mismo Vegapunk con su teoría, repito lo de teoría porque Vegapunk no lo afirma en ningún momento, que son las manifestaciones de los sueños de las personas. Hay gente en el mundo de One Piece que los considera como reencarnaciones de alma de diablos, pero no hay nada que esté, digamos, establecido. La mayoría, como pasaba con las armas ancestrales, son puramente leyendas. No hay nada más que esto, son puramente leyendas e historias contadas. Pero hay algo que es completamente seguro en el mundo de One Piece, y es que se usan como armas también. Todas las frutas, o casi todas, se usan como armas. Da igual la fruta que tengas, que la mayoría de personajes van a intentar utilizarla como para imponer su voluntad encima de otros, para intentar imponer su poder o para demostrar eso, fuerza o alguna habilidad que les permita conseguir algo, simplemente como armas. Esto es algo que lo hemos visto, la misma marina usa un poder militar que es los mismos almirantes a los cuales siempre hemos visto que tienen fruta. Y bueno, de hecho diría que todos, porque incluso Garp, que no tiene fruta, pues bueno, no llegó a ser almirante. De hecho, los mismos piratas también es bastante habitual que entre los más grandes pues obtengan una fruta del diablo, ya que bueno, esto te otorga un gran poder. Pero aquí, igual que con las armas ancestrales, vuelvo a decir que yo creo que no son armas. Y no es el mismo motivo por el cual he dicho lo de las armas ancestrales, es otra cosa completamente distinta. Por cierto, ahora cuando salga la quinta marcha en el anime de One Piece voy a estar viéndola en directo con todos vosotros, así que dejo por aquí el nombre del canal de Twitch por
por si me queréis ir a ver y todo esto, que estaremos viendo un par de capítulos del arco de Wano, que prácticamente no he visto nada más que 3 o 4 capítulos. Lo primero que voy a hacer es comentaros qué creo que son, según yo, las frutas del diablo en realidad. Y es que, según yo, lo primero de todo es que tenéis que saber que para mí son 100% artificiales. Nada de magia, nada de diablos, nada de nada. Para mí son creadas científicamente. Y el arco de Egghead para mí me ha dado y me estará dando muchos puntos al respecto de esto. Puede ser que en algún momento nos intente despistar, pero estoy completamente seguro de que las frutas son puramente tecnológicas, que puramente han usado tecnología para poder crearlas. Y hemos visto que si Vegapunk fue capaz de replicarlas, muy probablemente en un siglo pasado con mucha más avance tecnológico y muchas más personas, pues tiene muchísimo más sentido que se pudieran crear de alguna manera las Akuma no Mi y de esta manera pues viéramos estas creaciones tan perfectas como son. Bueno, de hecho Vegapunk es que hasta clonó una casi a la perfección, solo que el dragón le salió rosa. Suscríbete al canal ahora mismo y dale like. Y si ya comentas algo, pues bueno, ya te aplaudo. Partiendo de la base que son puramente tecnológicas y científicas y que fueron creadas, hay que ver el motivo por el cual se crearon. Sé que muchos en un principio, si os digo que han creado las frutas del diablo, pensaréis que simplemente es pues para tener diferentes armas y todo esto. Pero claro, esto para mí es un error. Yo pienso que las frutas no han sido creadas como armas, y os pongo varios ejemplos. ¿Por qué se crearía una fruta como la de Kinemon para usarla como arma? Que es que te pones una piedra en la cabeza y de esta manera pues tú puedes transformarte en el outfit de lo que te apetezca. ¿O por qué se crearía la fruta de la chaqueta en un principio? O incluso porque se crearía una fruta de cada tipo y no se crearían 1000 de la fruta, por ejemplo, del magma o la de Shirohige para tener un ejército muy poderoso. O incluso porque harías que se reencarnaran en vez de generarlas en masa y si pierden que tu enemigo no pueda obtenerla de ninguna manera. ¿Veis que todo esto son cosas un poquito extrañas? O sea, no parece ser como que fuera algo muy buena idea para tenerlo en una guerra. O sea, si yo quisiera hacer una guerra creando Akuma no Mis, pues pondría a todo el mundo con la fruta de Aokiji, otros con la fruta de Akainu y otros con la fruta de Shirohige. Los pondría que no pudieran reencarnar la fruta, los mandaría al ejército y para allá y ya estaría. De esta manera me daría igual que el enemigo pueda intentar obtener la fruta porque no podrían, porque al morir pues ese poder se desvanecería, no haría que se reencarnara. Y no crearía solamente un tipo de fruta. Y es que para mí la verdadera razón de la creación de las Akuma no Mi es que fueron para preservar conocimiento de cara a un apocalipsis en un futuro. Vale, ya sé que muchos estáis diciendo, vale Zeira, ¿qué estás diciendo? Bien, os lo explico de forma muy sencilla. Para mí, el reino antiguo, los cuales yo creo que crearon las Akuma no Mi, previeron que podría pasar una catástrofe muy grande como la que para mí pasó en la historia de One Piece, ya sea una borrada de información, ya sea una gran guerra, una gran devastación o un apocalipsis como tal. Para mí en este momento era posible que surgiera totalmente el caos en el mundo y que se borraran muchísimas cosas, y es que parece ser que quizás no a nivel literal de un apocalipsis, pero algo muy parecido pasó, porque hemos visto que se ha desaparecido muchísima tecnología y mucha otra no. Parece ser como que han retrocedido un par de años en el pasado en el mundo de One Piece, y quiero ir con esto con algo muy sencillo, y es que fijaros que prácticamente no hay tecnología, pero luego tienen unos caracoles que son capaces de proyectar vídeo, audio, incluso a millones de kilómetros de un lado a otro, por lo cual vemos que tienen como cosas hiper avanzadas, pero otras que no tienen mucho sentido, y otras que son súper atrasadas, por lo cual parece ser como si hubiera habido un apocalipsis y hubieran mantenido una o dos cosas. Es bastante curioso, por no mencionar lo de que sabemos que se borraron 100 años de la historia, y esos 100 años de la historia probablemente fueron donde se borraron muchísimas cosas y se destruyeron otras. Pues bien, según yo, el reino antiguo previó todo esto y en su momento empezaron a trabajar en un plan por si estas cosas podían llegar a pasar, y es que pensaron que si existía algún tipo de guerra o algo así que se destruyera el mundo, necesitaban preservar el conocimiento para que en un futuro la especie humana pues pudiera sobrevivir y pudiera volver a crearse de nuevo. De hecho, esto es algo que ha pasado en el mundo real, y hay ciertos sitios, hay ciertos laboratorios, y hay ciertos sitios, hay ciertos búnkeres y hay ciertas inscripciones en ciertos sitios para hacer que la humanidad, en caso de que ocurra una catástrofe, pueda volver a resurgir. Hay un sitio donde hay, creo que son 21 como normas o leyes o algo así, o 21 pasos como para que la humanidad
pueda de alguna manera volver a florecer. También tenemos otro sitio donde conservan una especie de cada planta de todo el mundo para que en un futuro, si ocurre algo, se pueda volver a repoblar el mundo con todos los árboles. Es decir, a día de hoy tenemos como ciertas cosas por si en el caso hipotético de que ocurriera una catástrofe, pues pudiéramos mirar de solucionarla en un futuro y que la especie humana pudiera seguir sobreviviendo y manteniendo las cosas que se tienen hasta ahora. Pues yo creo que en el mundo de One Piece querían hacer lo mismo e intentaron hacerlo de una forma muy sencilla. Obviamente era muy difícil preservar toda esa información, era muy difícil preservar todo ese tipo de cosas y enseñárselas a todo el mundo porque obviamente había demasiadas cosas y era una manera complicada. Así que lo que decidieron fue crear las Akuma no Mi, y es que las Akuma no Mi son justamente para preservar conocimientos de lo que es el mundo en general. Alguno va a pensar que estoy mal de la cabeza, pero os pongo un ejemplo. Por ejemplo, crearían la fruta del magma, simplemente para enseñar lo que es el magma, porque el magma no está en todos los sitios del mundo. El magma está en sitios muy concretos y mucha gente no sabría lo que es. Y de esta manera, tú teniendo la fruta del magma serías capaz de crearlo para poder estudiarlo y poder avanzar un poco en la investigación y descubrir qué es ese material. Lo mismo pasaría con el hielo, que tampoco está en todo el mundo. Lo mismo pasaría incluso con la fruta de la chaqueta, que te enseñarían pues qué era una chaqueta para que tú entiendas qué es esa prenda de ropa. Lo mismo pasaría con la de Kinemon, que simplemente serviría para que tú entiendas cómo funciona la vestimenta humana, ya que a lo largo del tiempo, pues obviamente si se retrasa lo que viene siendo el conocimiento, toda la ropa también, y en cambio con eso tú podrías crear la ropa que quisieras en todo momento, dando a entender que podría avanzar también el sector de moda. La fruta de Brook, por ejemplo, serviría para explicar que hay algo después de la muerte, como puede ser el más allá y tal, cosa que vimos que Brook él mismo confirmó. La misma fruta de Robin podría servir para analizar la anatomía humana de las personas de una manera más sencilla y sin tener que usar a nadie de experimento, ya que simplemente crearías la parte del cuerpo que quieras o el clon que quieras y podrían estudiarlo para poder avanzar otra vez. La misma fruta de Luffy del dios Nika serviría para representar deidades, al igual que podría pasar con todas las de dioses que existen. La misma Yami Yami de Kurohige serviría para representar los agujeros negros, en el caso de que sea esto, la de Shirohige para representar los terremotos y que de alguna manera pues se pudieran investigar todos los fenómenos, todas las cosas que se han creado, todos los dioses, todo lo que tenga relación con el mundo que se pueda investigar y que se pueda tener acceso de una manera sencilla, que se pueda investigar de una manera rápida. Y la mejor manera que se les ocurrió fue meterlo en frutas. Y de esta manera todo el mundo podría acceder. ¿Por qué? Porque mientras haya frutas significa que existe vida en el mundo, y mientras exista vida en el mundo es probable que existan también los humanos para poder consumirlas, ya que es algo completamente natural, y si las consumen pues podrían llegar a obtener esos conocimientos y de alguna manera en un futuro volver a unificar todo y volver a crear esa sociedad inteligente que tenían anteriormente. Como digo, si la meten en frutas, para que la fruta exista tiene que existir vida en el mundo, y si existe vida en el mundo es bastante probable que existan los humanos, los cuales pues podrían ir a comer una fruta porque es lógicamente lo primero que harías y podrían entender perfectamente cómo funciona esto. Esto explicaría también la reencarnación de las mismas frutas para que no se pierda el conocimiento en el caso de que una persona fallezca y que se siga manteniendo ese conocimiento a lo largo de los años, transmitiéndolo también en las mismas frutas. Explicaría también el por qué hay una de cada tipo, porque simplemente querían transmitir la información y no había necesidad de generar 50 frutas del terremoto para hacer daño, porque no querían eso, simplemente lo que querían era que se entendiera el concepto de lo que era un terremoto o el concepto del magma o el concepto de un dios. Y también explicaría uno de los grandes misterios de One Piece, y es porque en principio no hemos visto que haya fruta del agua, y es que para mí esto tendría mucha lógica. Quiero decir, el mundo de One Piece está inundado por todos los lados, da igual a donde te vayas que siempre vas a encontrar agua. Da igual donde vayas del mundo de One Piece que siempre vas a encontrar agua. ¿Por qué? Porque el único sitio que hemos visto que es un continente muy grande es toda la Red Line, e incluso a los bordes de la Red Line vemos que hay agua, y no es que sea un continente hiper extenso en lo que viene siendo la anchura, por lo cual se podría llegar fácilmente y verías el agua, y el agua es la única fruta que en principio no va a aparecer según yo en One Piece porque no era necesario crearla.
no era necesario crearla porque hay por todo el mundo, y eso es algo que los unía a todos. El hecho de que no se pueda nadar teniendo una fruta del diablo o que no puedas utilizar sus poderes, para mí tendría bastante sentido en relación sobre todo con los Gyojins, y es que creo que de alguna forma, no sé exactamente si es porque los que crearon las frutas del diablo estaban discutidos o peleados o tenían cierto racismo hacia los Gyojin en su momento y no querían que ellos las pudieran usar, o si en cambio era por justo lo contrario y no querían que nadie que tuviera esas frutas por alguna cosa o por otra fuera a atacar a los Gyojins, ya que se llevaban bien con ellos y pensaban que claro, ellos al estar viviendo debajo del agua, si una persona tenía una fruta no se podía meter debajo del agua a intentar atacarles, ya que esto pues les anulaba los poderes. Para mí la solución va por aquí, esto sí que no lo tengo claro porque me hacen falta muchos datos de los Gyojin, el tema del robot este de hace 200 años y tal. Esto es algo que también va a ser muy importante para la trama, pero sí que estoy seguro de que el tema de que no puedan nadar tiene relación directa con los Gyojin, ya sea para bien o ya sea para mal. Igualmente esto tampoco me afecta a la teoría, simplemente sería un pequeño detalle que pues se podría argumentar perfectamente en el momento que se explique un poco lo de los Gyojin. Ahora bien, ¿por qué con el tiempo estas frutas se han convertido en frutas del diablo y por qué todo el mundo las usa como un poder y como una arma? Yo creo que esto es algo demasiado sencillo. Yo creo que, obviamente, cuando estas frutas empezaron a tenerlas, mucha gente no entendía cómo funcionaban, mucha gente no entendía por qué les pasaba eso al comer las frutas y tal, y era algo que, pues bueno, aunque la sociedad estaba bastante atrasada en ese momento debido a todo lo que había pasado, quizás los primeros años algunos sí conocía de las Akuma no Mi y pues podía usarlas un poco, pero mucha gente no, mucha gente al ver estas locuras que pasaban, sobre todo mientras avanzaban las generaciones, pues probablemente incluso atacaban a los usuarios de frutas del diablo, de esta manera creándose un poquito el haki, ya que atacaban usando la voluntad de acabar con ellos y pues de alguna manera u otra se manifestó en los tipos de haki que eran capaces de golpear a los usuarios de frutas del diablo generando ciertas guerras, lo cual haría bastante referencia a lo que pasa cuando digamos una persona hace algo diferente, cuando ven a una persona que destaca en algo, normalmente la mayoría de gente se le echa encima a esa persona simplemente porque es diferente a ellos, pues esto pasaría con los usuarios de frutas del diablo, y es que claro, haciendo referencia como en años pasados incluso se quería matar a gente por decir por ejemplo que el planeta es esférico y que no es completamente plano, que me la agarras con la mano, pues podría hacer un poco de referencia a cómo se crearon estos ciertos cultos que ya hemos visto que existen en One Piece y que tienen ciertas cosas y que podrían de alguna manera querer ejecutar a los usuarios de frutas, transformando la palabra frutas a secas en frutas del diablo, como haciendo un poco referencia y metiendo el tema de Dios por allí. Y es que vemos también, como digo, que anteriormente en la Edad Media se utilizaba muchísimo el tema de la religión para condenar gente, para atacar gente, para pegarles fuego y para muchísimas barbaridades que se hacían. Y a raíz de todo el odio que estaban sufriendo las personas que habían consumido una fruta del diablo y también de la propia maldad humana, empezaron a utilizar esas frutas como armas. Y es que los humanos somos así, a un humano dale lo que sea que lo va a intentar transformar en un arma, lo que sea de verdad, o sea le das una piedra y la piedra pues la va a transformar en una lanza y la va a intentar usar para cazar o para hacer daño a alguien. ¿Por qué? Porque los humanos somos así, los humanos por naturaleza intentamos transformar todo en armas e intentamos generar esa destrucción de la manera más posible. Y ahora imagínate unas personas que ya no estaban tan avanzadas tecnológicamente como los que crearon las frutas y que simplemente estaban más atrasadas digamos en ciertos conocimientos como puede ser la paz o este tipo de cosas que te sosiegan un poco más la mente. Esto derivó en que todos los usuarios de alguna u otra manera aprovecharan sus habilidades para hacer daño a la gente, ya que obviamente cuando se dieron cuenta que tenían ese don, que tenían ese poder, pues el poder corrompe a mucha gente y todo el mundo empezó a utilizarlas de una manera o de otra para imponer la voluntad sobre los demás, y trasladándose eso al día de hoy como las frutas del diablo, como que exista ese mito, como que exista simplemente hay un poco de misterio alrededor de esto y que todo el mundo que tiene una fruta o prácticamente todo el mundo la utilice para combatir, ya que entre esto y el haki que fue creado incluso para destruir a las Akuma no Mi, pues también se creó todo esto y se transformaron en lo que popularmente son armas simplemente por la propia maldad del ser humano,
los mismos que querían cazar a los usuarios y de los mismos usuarios que, al darse cuenta de estas habilidades, querían utilizarlas para mandar ellos. Yo sé perfectamente que va a haber mucha gente que esté en desacuerdo conmigo, me la pela, yo simplemente pienso esto, no he dado, como veis, muchísimos argumentos, simplemente es un pensamiento general que tengo, aprovecho para compartirlo porque me gusta, y si te gusta, déjamelo en los comentarios si estás de acuerdo conmigo, si sí, si no y tal. Recuerda que si hay algo en el vídeo que te haya gustado, aparte de esta querida fachera, el mejor youtuber, el más guapo, el mejor, el más sexy, el más humilde de toda la comunidad de One Piece con diferencia, le puedes dejar un pedazo de like al vídeo, suscribirte al canal y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo.